Pasaron 9 minutos exactamente de las 13 horas, 3 y 9 en toda la República Argentina. Continuamos hasta las 15 horas. Desde acá los estamos acompañando Emilio González Arrea, Cristian Cornejo, y tenemos una invitada, una vecina, una nueva compañera que se va a incorporar a la radio, Andrea Vanessa, y en la operación técnica Martín Piris. Y como todos los miércoles, Mario Gaucho Guarelic en su momento de historia acá en la RAC. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para toda la gente que hace la radio y para todos los oyentes. Bueno, gracias, Gaucho. Hoy vamos a continuar con el tema de los pactos preexistentes, porque evidentemente, entre otras muchas cosas que Milei está destrozando o intentando destrozar el país, hay una incomprensión profunda del federalismo, digamos, una visión unitaria del país donde se deja el federalismo como de nombre, digamos, pero no de contenido. Claro. Y entonces tiene mucha importancia ver los pactos preexistentes. Claro. Vos decís, perdona, Gaucho, pactos preexistentes, porque la Argentina ha tenido varias constituciones, ¿no? Hasta la que tenemos ahora, y en cada constitución que se ha elaborado, se ha definido, se han considerado todos estos pactos. Sí, por un lado, hay dos temas ahí que en lo que vos preguntás y planteás. En primer lugar, si había pactos preexistentes a la Constitución, quiere decir que las provincias pactaron entre sí en diferentes momentos históricos, por lo tanto las provincias existían antes que la nación. Ahí va. Concurrieron a formar la nación. ¿Por qué preexistían? Y bueno, por varios motivos. Tenían gobierno propio, tenían instituciones propias, tenían ejércitos propios. El ejército único nacional aparece recién después del 80 con la ley Riccieri. Y lo que no había en distintos lugares es moneda local ni moneda única. Se manejaban según las provincias, con distintos tipos de moneda, incluyendo la moneda boliviana y la moneda española. Pero existía potestad fiscal, o sea, las provincias cobraban impuestos, cobraban derechos aduaneros. No se puede discutir de que las provincias eran preexistentes, no solo porque en el preámbulo de la Constitución dice en cumplimiento de pactos preexistentes y que estos pactos existieron, sino para mirar la historia. Esto, que es la base del federalismo, o sea, las provincias se unieron con un concepto federal, delegando algunos derechos en la nación y reteniendo otros, es el motor de encuentros y desencuentros hasta que un sector de las clases dominantes, la oligarquía de Buenos Aires y del litoral, unido a potencias europeas, logra hegemonizar al conjunto del país y someterlo. Esto reaparece con mucha fuerza en las declaraciones, intentos de pacto con Milei. Pisarle a las provincias su autonomía, obligarlas a seguir los grandes lineamientos de la política de entrega nacional que está aplicando y meterse en esferas propias de sus potestades. Ayer nomás lo escuché a Esper por televisión y dice, no, las provincias tienen que hacer ajustes. Bueno, desde Buenos Aires le ordenás a las provincias que hagan ajustes, ¿viste? Sí, ¿Dónde está el federalismo? Eso es una concepción. Bueno, y ahora vos me decías que hay un nuevo pacto, porque antes vimos el pacto, el último, ¿cuál fue? El de cuadrilátero.
Claro, entonces lo que varios oyentes que me han llamado por teléfono, bueno, es un tema que ha sido tratado poco, ¿viste? Yo me incluyo, no es que me pongo afuera. Momento de la historia argentina, poco tratado, muy importante para ver la superestructura política de cómo se fueron conformando lo que es hoy la nación argentina, inclusive los desprendimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Para pegar un repasada somera que nos permita, digamos, algunos conceptos didácticos. El Congreso de Tucumán logra dictar la independencia. Perfecto. Ahí aparece una lucha feroz al otro día dedicada a la independencia entre fuerzas que querían aliarse con distintos sectores del mundo. Había fuerzas que proponían un protectorado francés, otros un acuerdo permanente con Inglaterra, otros incluso un acuerdo con el zar de Rusia. Había distintos, digamos, fuerzas que disputaban. Ahí la provincia de Buenos Aires, a través de Medrano, y pone la reapertura del acta de la independencia, que se reabre 10 días después, y ponen independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Está bien. Por algo fue necesario reabrir el acta y aclarar esto. Primer tema para que veamos la disputa. 3 años después, ese congreso se traslada a Buenos Aires. La excusa formal es que en el Alto Perú continuaba la guerra, pero en realidad hay un tema de hegemonía. Se traslada a Buenos Aires y en 1819 dicta una constitución unitaria, elitista, donde los terratenientes de Buenos Aires, la aduana y el puerto dirigían el conjunto del país, y el interior lo rechaza. En el mismo tiempo, en el interior aparecen fuerzas importantes autónomas. Ahí va. Incluso en la Declaración de la Independencia hay muchas provincias que firman la Declaración de la Independencia y hoy son parte de Bolivia. Ya en 1819, la Constitución del 19, la única región de lo que es hoy Bolivia que firma la Constitución del 19 es Tarija. El resto ya se había desmembrado. Bien, la Constitución es rechazada, el país entra en guerra civil, entra en lo que se conoce como anarquía. Lo hemos tratado. El día que se muere Belgrano en Buenos Aires hay 3 gobernadores, producto de que en 1820, en la batalla de Cepeda, las fuerzas federales de Artigas y de López habían derrotado a las fuerzas de Buenos Aires. Ahí va. Derrotan el campo de batalla, que el centro del poder de Buenos Aires lo transforma en un acuerdo político que es el Pacto de Pilar. ¿Qué hacen en el Pacto de Pilar? Logran que López y Ramírez se separen de Artigas, aprovechando que Artigas había sido derrotado por los portugueses en la batalla de Guatarembó. Ese acuerdo abrió las puertas a un proceso político de retorno de Rivadavia al poder, el Tratado de Pilar. ¿Qué es lo que pasó? Quedó como, después del Tratado de Pilar,
tratado establece que se va a reunir un congreso constituyente en el convento de San Lorenzo, por supuesto que no se constituye, pero queda de garante del cumplimiento del acuerdo el gobernador de Córdoba, Bustos. Y este organiza un congreso en Córdoba donde van pocas provincias y Buenos Aires manda delegados formales. Ahí va. Entonces, ¿qué hace Rivadavia? Se dedica a desarmar ese congreso, diciendo que no ha llegado el momento, que todavía hay guerras interiores. En ese lapso, Ramírez, instigado por Buenos Aires, invade Santa Fe, lo derrotan, lo matan a Ramírez. López Jordán asume en Entre Ríos, lo derrotan a López Jordán, imponen un gobernador que arregla con Buenos Aires, y en el medio de todo ese, digamos, esa guerra civil, ese derramamiento de sangre entre hermanos, que de fondo es lucha por la hegemonía, por quién se va a quedar con este país después de la Revolución de Mayo y de la Independencia. En eso logran las fuerzas de Buenos Aires desarmar el Congreso que Bustos había llamado en Córdoba y reunir un acuerdo o pacto que se llamó del Cuadrilátero entre la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Bueno, Gaucho, te voy a pedir que nos acerquemos un poco más al momento, porque viste, la radio tiene sus tiempos, me está quedando poco tiempo. Vos ibas a este proceso que estás relatando, cómo todos estos pactos y acuerdos llegaron a una constitución, ¿no? A la constitución del 26, de 1826. Exactamente. Para llegar a la constitución unitaria de 1826, que también fue rechazada por el interior, tuvieron que sacarse, lo simplifico, pero para que se entienda, tuvieron que sacarse de encima a Artigas, tuvieron que sacarse de encima a Güemes, tuvieron que sacarse de encima a Ramírez, tuvieron que sacarse de encima a López y tuvieron que, digamos, oprimir y dividir el país en dos. A partir del rechazo de la Constitución unitaria del 26, el país queda dividido en dos grandes sectores. Un sector que se nuclea alrededor de Buenos Aires, el litoral, y la Liga del Interior, que se nuclea atrás de las fuerzas del general Paz con el centro en Córdoba. La Constitución del 26 es una Constitución unitaria, establecía, entre otras cosas, que el presidente de la República designaba a los gobernadores. Sí, la estuve leyendo, absolutamente centralista, autócrata, ¿no? Las potestades que le daba al presidente de la Nación era terrible. No había cosa, decidía hasta que un juez fuera nombrado por el presidente, ¿viste? Y además absolutamente aristócrata y oligarca, hasta en las consideraciones del ciudadano, ¿viste? Dejaba a los esclavos, a los trabajadores, los pobres del campo, los peones, a todo aquel que no fuera hombre de bien, que parecía Milei, que no fuera propietario, ¿viste? Exactamente, podían votar los que eran propietarios y sabían leer y escribir, pues, entre otras cosas. Entonces me alegra mucho este comentario tuyo, porque sacamos Rivadavia y ponemos Milei, es bastante parecido. Ahora te hablan de gente de bien. Claro. Bueno, Gaucho, ¿querés rematar? Sí, ahí hay
Desde el punto de vista de la discusión, digamos, de cómo se elige, hay un discurso memorable de Dorrego, que lo proyecta a Dorrego a la escena nacional como un gran dirigente político, donde critica todas estas cosas que vos más o menos podés resumir. Y hay otro que es gran opositor a todo ese proceso, que merece también una audición en particular, que es Ferrer desde Corrientes. Pedro Ferrer. Sí, pero bueno, no podemos abarcar No, todo. lo seguiremos en otro momento. Un solo título, me Dale. salteé que en esta época también existían 3 confederaciones originarias que defendían su territorio, su forma de vida y su cultura. Que son, cuando uno analiza la historia, no los podemos excluir porque existían y eran actores importantes en el conjunto de lo que es hoy Argentina, ¿no es cierto? Muy bien. Gaucho, te agradezco y seguimos la próxima semana. Mario Gaucho Garelic pasó por Mediodías con la RACO en su momento de historia. Y continuamos la próxima semana. Con todo gusto, con todo gusto. Un abrazo grande. Un abrazo, buenas tardes.